Bienvenidos, queridos oyentes, al nuevo episodio de Historias de Terror. En esta ocasión, les presentamos una narración titulada Atormentado por el pecado. Acompáñenos en esta escalofriante historia que se desarrolla en un pequeño pueblo mexicano. La noche comenzaba a caer en el tranquilo pueblo de San Vicente. Las casas de la calle principal ya estaban cerradas, las luces apagadas, y todo parecía en calma. Sin embargo, al final del barrio, había una casa que permanecía con las luces encendidas, iluminando toda la calle. Era una casa de 2 pisos, con un gran jardín lleno de plantas que ya comenzaban a desbordar el muro de la entrada. Al lado de la casa se encontraba un pequeño cobertizo donde se almacenaban varias motocicletas. Frente al cobertizo, 2 hombres conversaban. Uno de ellos, Javier, era un hombre robusto, de unos 40 años, con una apariencia desaliñada pero que no podía ocultar su riqueza. Llevaba una camiseta sin mangas y unos pantalones rotos, además de varios anillos de oro que brillaban en sus dedos. Javier era el dueño de la casa, y su voz, llena de seguridad, resonaba en la noche. «Mira, amigo, te estoy dando un precio justo. Si fuera otro, ni siquiera te lo habría ofrecido», dijo Javier, mientras contaba billetes con una sonrisa burlona. Frente a él, el joven llamado Luis, de 35 años, estaba visiblemente incómodo. Con su piel morena, cabello corto y ojos de mirada triste, Luis miraba el dinero en las manos de Javier y luego la motocicleta que estaba a la venta. La moto era nueva, casi intacta, pero el precio que le ofrecían no le parecía adecuado. «No me cuadra el precio, Javier. Este modelo todavía podría venderse por más de 30,000 pesos, pero tú me ofreces menos de 25, pensó para sí mismo. «Está bien, toma lo que te ofrezco. No puedo hacer más. Si no te parece justo, puedes intentar venderla en otro lugar, pero yo necesito el dinero urgente». Javier insistió con tono seco, y Luis no tuvo más opción que aceptar la oferta, sintiendo una profunda molestia. Luis vivía con su padre, don Antonio, un hombre mayor que había estado luchando contra una enfermedad terminal. Luis había dejado todo para cuidar de él, pero la situación económica era cada vez más difícil. Don Antonio se había negado a vender sus tierras, aunque muchos se lo sugerían para conseguir dinero para el tratamiento. Luis, aunque intentaba ser optimista, no podía evitar sentir que las cosas no mejoraban. Esa noche, Luis se dirigió a su casa tras la venta de la motocicleta. Llevaba consigo el dinero, pero algo no estaba bien. En el camino, sintió una presencia extraña detrás de él, como si alguien lo estuviera siguiendo. No se atrevió a voltear. De repente, escuchó un ruido sordo, y cuando se giró, una sombra oscura lo golpeó con fuerza en la cabeza. La fuerza del impacto lo hizo caer al suelo, y antes de perder el conocimiento, vio como la figura oscura desaparecía en la distancia. La sangre comenzó a brotar de su herida, y el sonido de la lluvia lo envolvía todo, llevando consigo la evidencia del crimen. En casa, su esposa, Marta, lo esperaba inquieta. Luis siempre llegaba a tiempo,
Nunca dejaba que la preocupación de su familia lo desbordara, pero esa noche no había señales de él. Marta miró el reloj, luego la ventana, y un sentimiento de desesperación comenzó a apoderarse de ella. ¿Dónde estará?, pensó. Ya habían pasado horas desde su salida y aún no regresaba. En el pueblo, la desaparición de Luis no pasó desapercibida. Su madre, doña Rosario, comenzaba a temer lo peor, aunque no podía comprender por qué Luis no había regresado. Nadie parecía saber nada sobre su paradero. Marta, angustiada, comenzó a preguntar a sus vecinos, pero no hubo respuestas. La angustia crecía en su corazón y un sentimiento de fatalidad la invadió. Algo terrible debía haberle ocurrido a Luis. Mientras tanto, Javier, el hombre que había negociado con Luis, se encontraba en su casa, respirando con dificultad. El miedo lo invadía mientras pensaba en lo que había hecho. ¿Realmente lo maté?, se preguntaba, pero su conciencia no parecía inquietarse demasiado. Sabía que había cometido un crimen, pero lo que le preocupaba más era no ser descubierto. Al principio, pensó en deshacerse del cadáver de Luis arrojándolo al río, pero pronto descartó esa idea. Si el cuerpo aparece, estará demasiado tarde. Tendría que ser enterrado de inmediato, pensó. Sin embargo, Javier no tenía un plan claro. Miró alrededor de su casa en busca de una solución. Al final, decidió cavar un agujero en su jardín. La lluvia había humedecido la tierra, facilitando la tarea. Con rapidez, empezó a excavar, cubriendo el hoyo con ramas y hojas para disimularlo. Sabía que si no lo hacía bien, alguien podría descubrir lo que había hecho. Mientras Javier enterraba el cadáver, Marta comenzó a hacer preguntas. Nadie sabía nada sobre el paradero de Luis, y su preocupación se convertía en pánico. Decidió ir a la casa de Javier, pero cuando llegó, todo estaba cerrado. No podía entender por qué Luis no había ido a vender la moto, y mucho menos porque no había vuelto a casa. Desesperada, Marta fue a buscar a otros vecinos, pero nadie parecía haber visto nada. Una sensación de angustia la invadió aún más cuando uno de ellos le dijo: ¿Has probado de ir a la casa de Javier? Él solía comprar motos usadas. Marta, sintiendo un nudo en el estómago, decidió que debía ir allí. A medida que se acercaba, un sentimiento de incomodidad la rodeaba. Al entrar en la casa de Javier, Marta notó que algo estaba mal. La atmósfera era extraña, fría, y la casa estaba demasiado silenciosa. Javier apareció de repente, con una expresión preocupada en su rostro. ¿Buscas a Luis?, le preguntó con una sonrisa tensa. Marta, temerosa, asintió, pero no obtuvo respuesta clara de él. Con la ayuda de otro vecino, Marta regresó a la zona donde Luis había sido visto por última vez. Y ahí, entre la maleza, encontró algo que le heló la sangre: la motocicleta de Luis. Un paso más y, entre las sombras, descubrió el cuerpo sin vida de su esposo, tirado en el suelo, con los ojos abiertos y el rostro pálido. La escena era aterradora. Luis había sido asesinado brutalmente, y la lluvia parecía querer borrar toda evidencia del crimen.
El sol ya se había puesto, y Marta no podía dejar de pensar en la terrible escena que había encontrado. La angustia la envolvía. ¿Cómo había llegado allí el cuerpo de Luis? Porque nadie le había dicho nada. La respuesta parecía evidente. Alguien en el pueblo sabía más de lo que decía. Desesperada, comenzó a buscar respuestas por todas partes. Decidió ir a casa de Javier nuevamente, sospechando que él podría estar involucrado de alguna manera. Cuando llegó a la casa de Javier, el hombre estaba sentado en su cocina, pero al verla entrar, su rostro cambió. La inquietud era palpable. Marta, con la voz temblorosa, le preguntó directamente: ¿Sabías algo de Luis? ¿Qué le hiciste? Javier, al principio, se mostró evasivo, pero la presión de Marta era demasiado fuerte. No pudo evitar bajar la mirada. Javier, al darse cuenta de que no podía ocultarlo más, finalmente confesó: Yo lo maté. No quería, pero la situación era insostenible. Él tenía algo que yo necesitaba. Solo quería que me ayudara. Pero algo salió mal, dijo con un tono frío y distante. Marta, horrorizada, no podía creer lo que escuchaba. Javier no mostró arrepentimiento, como si no le importara lo que había hecho. La revelación de Javier dejó a Marta sin palabras. ¿Cómo pudiste? Fue lo único que logró decir. Pero Javier, sin mostrar remordimiento, explicó: Lo maté para callarlo. Sabía demasiado, y si hubiera dicho algo, mi vida quedaría destruida. No podía arriesgarme, y él era una amenaza para mi futuro. Después de la confesión, Javier no podía creer lo que acababa de hacer. Había hablado demasiado, y ahora sabía que Marta podría arruinarlo todo. No podía permitir que ella lo denunciara, pero lo peor era que ella ya lo sabía todo. El miedo lo consumía. Javier no era un hombre capaz de matar, o al menos eso pensaba, hasta ahora. La noche había caído, y mientras Marta se mantenía en silencio, pensativa, Javier se acercó lentamente a ella. La luna llena iluminaba tenuemente el camino hacia la casa de Marta, y el viento arrastraba hojas secas por las calles desiertas del pueblo. Marta, perdida en sus pensamientos, no escuchó los pasos acercándose. Estaba demasiado atrapada en la devastadora verdad que acababa de descubrir. Javier, al ver su mirada vacía, sintió un nudo en el estómago. Sabía que tenía que actuar rápido. Marta, no puedes decirle a nadie lo que sabes. Nadie, murmuró Javier, su voz temblorosa, pero con una determinación inquietante. Marta levantó la mirada, sorprendida, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Javier, en un arrebato de desesperación, la sujetó fuertemente por los brazos. Ella luchó, tratando de zafarse, pero la fuerza de Javier era abrumadora. La habitación estaba silenciosa. Solo se escuchaba el leve crujir del suelo bajo los pies de ambos. Marta gritó. Su voz se elevó en la oscuridad, pero Javier la tapó con una mano. En un momento de terror absoluto, la lucha entre ambos continuó hasta que, en un giro desafortunado, Javier empujó a Marta contra la mesa. Ella cayó al suelo. Su cuerpo golpeó violentamente el suelo de madera.
y el impacto resonó como un eco macabro. Marta, atónita, comenzó a respirar con dificultad. La sangre comenzaba a brotar de su cabeza, y Javier, al ver lo que había hecho, se paralizó. Pero el miedo lo superó. Sabía que ya no había vuelta atrás. Marta, con los ojos entrecerrados, miró a Javier con una expresión de terror y sorpresa, intentando hablar, pero sus palabras se ahogaban en un susurro. Javier se arrodilló junto a ella, su respiración era errática, el sudor perlaba su frente. No podía dejar que me denunciases, murmuró. Sus palabras fueron las últimas que pronunció. Marta, con su último aliento, intentó gritar, pero todo terminó en un suspiro. La vida de Marta se desvaneció lentamente entre sus manos. Javier, horrorizado por lo que había hecho, se levantó lentamente. El peso de su culpa y el miedo lo aplastaban. La casa de Marta quedó en silencio, pero el horror que Javier sentía no podía ser descrito. Sabía que si alguien descubriese lo que había ocurrido, él estaría condenado. Pero, ¿quién podría saber? ¿Quién podría ver lo que había sucedido en la oscuridad de aquella habitación? Javier escapó de la casa y esa noche no volvió a su hogar. En su mente, las imágenes de Marta caída, su último suspiro, lo perseguían. En las horas que siguieron, Javier se sumió en un estado de paranoia constante. Cada ruido, cada sombra, lo hacía temblar. La sensación de que alguien podría descubrir la verdad lo consumía lentamente. Después de la tragedia, Javier trató de seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Nadie sabía lo que había pasado en la casa de Marta, y él decidió ocultar los cuerpos de ambos con sumo cuidado. Había enterrado a Marta en un lugar aislado cerca del bosque, y al hombre del accidente, él lo había dejado en un río cercano, haciendo todo lo posible para borrar cualquier evidencia. Nadie sabrá nunca, pensó, mientras el peso de la culpa se desvanecía lentamente, o eso creía. Sin embargo, algo en su interior comenzó a quebrarse. La quietud de la noche ya no lo tranquilizaba. Al contrario, cada sonido parecía un presagio. Javier comenzó a ver sombras que se movían por las esquinas de su visión, figuras que sus ojos no podían distinguir, pero que su mente no podía ignorar. El silencio se convirtió en una prisión, un lugar donde sus pensamientos le atormentaban sin descanso. Una noche, mientras caminaba solo por la calle oscura hacia su casa, sintió una presencia. Era como si alguien lo estuviera observando, siguiéndolo. Miró hacia atrás, pero no vio a nadie. Sin embargo, el aire se volvía más denso, el ambiente más pesado. Un sudor frío recorría su espalda, y una sensación de terror indescriptible se apoderó de él. De repente, una voz suave y temblorosa susurró su nombre. Javier. Al principio pensó que estaba delirando, pero luego la voz se repitió, más fuerte esta vez. Su nombre retumbaba en su cabeza, y aunque miraba a su alrededor, no había nadie. Fue entonces cuando la vio. Una figura en el extremo de la calle, con una silueta borrosa que parecía moverse, pero al mismo tiempo estar estática. Javier intentó correr,
pero sus piernas no respondían. Sentía como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La figura comenzó a acercarse lentamente. Cuando Javier pudo distinguir su rostro, un grito de horror escapó de su garganta. Era Marta, pero no era la misma. Su rostro estaba pálido, cubierto de sangre y con los ojos vacíos, como si todo su ser estuviera marcado por la muerte. Javier, dijo, con una voz que no parecía humana, ¿por qué me mataste? La voz era un susurro, pero resonaba en su mente como si hubiera sido un grito. El aire alrededor de él se volvió gélido, y el suelo debajo de sus pies comenzó a temblar. Desesperado, Javier trató de huir, pero al dar un paso atrás, la figura de Marta desapareció, solo para ser reemplazada por otra, el hombre que había matado también. Su cuerpo estaba deformado, casi irreconocible, pero los ojos, esos ojos vacíos y llenos de furia, lo miraban fijamente. Javier, no puedes escapar, nunca escaparás de lo que hiciste. La pesadilla continuaba. Javier no podía dormir, no podía comer. Estaba siendo perseguido por las almas de las personas que había destruido. Las apariciones se hicieron más frecuentes. En su casa, en las calles, incluso en el reflejo de los vidrios de las ventanas, veía las figuras de Marta y el hombre, siempre mirándolo con ojos acusadores. Los susurros eran constantes y la desesperación lo llevó al borde de la locura. Una noche, en medio de su delirio, Javier no pudo más. Las voces se volvieron insoportables y el terror se convirtió en algo tangible, algo que lo asfixiaba. Decidió que no podía seguir viviendo con esta condena. No puedo soportarlo más, murmuró entre sollozos. Tengo que poner fin a esto. Sin más opciones, tomó una decisión. Al amanecer, Javier caminó hacia la estación de policía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vidriosos por la falta de sueño y el miedo. Entró al edificio con pasos firmes, aunque su corazón latía desbocado. Cuando se acercó al escritorio, sus palabras salieron como un suspiro, pero con una resolución que venía de lo más profundo de su alma atormentada. Vengo a confesar, yo maté a Marta y a él también. El oficial lo miró confundido, pero cuando Javier levantó la vista, vio que los ojos de policía estaban vacíos, como si fueran los mismos ojos que lo habían estado persiguiendo. Javier cerró los ojos, sintió que todo su cuerpo se helaba. Al abrirlos nuevamente, el oficial estaba sonriendo de una manera extraña, como si él también supiera lo que había hecho. Pero no importaba. Javier ya no podía seguir huyendo. Durante los días que Javier pasó en la celda, esperando su juicio, la paz era algo que ya no conocía. Cada noche, cuando las luces se apagaban y la oscuridad lo envolvía, las voces regresaban. Los murmullos y los susurros eran ahora más fuertes, más cercanos. Podía sentir la presencia de Marta y el hombre a su alrededor, acechando en cada rincón de su mente. Las apariciones se habían vuelto casi físicas. A veces, cuando Javier cerraba los ojos, podía ver a Marta de pie en la esquina de su celda, su rostro demacrado y sus ojos vacíos mirándolo fijamente. ¿Por qué lo hiciste?
Le preguntaba en un susurro. ¿Por qué nos mataste? Su voz ya no era humana. Era un eco de dolor y sufrimiento, una voz que jamás encontraría consuelo. Al principio, Javier intentó ignorarlas, decirse a sí mismo que eran solo alucinaciones producto de su culpa y del miedo. Pero las apariciones no se detuvieron. Cada día se volvían más intensas, más reales. Ya no solo las veía en su mente, sino que las sentía cerca, como si estuvieran al alcance de su mano. Incluso podía oler el hedor de la descomposición de sus cuerpos, aunque estaban muertos y enterrados. Una noche, mientras Javier trataba de dormir, una sensación extraña lo recorrió. Algo estaba cambiando, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso. De repente, escuchó el sonido de pasos pesados arrastrándose por el suelo. Javier se sentó de golpe, su corazón latiendo con fuerza, y miró hacia la oscuridad. ¿Quién está ahí?, susurró, pero nadie respondió. En ese instante, sintió una mano fría y esquelética posarse sobre su hombro. Un grito se ahogó en su garganta cuando vio, al volverse lentamente, que la figura que estaba detrás de él no era Marta ni el hombre del accidente. Era una figura más sombría, más oscura, un ser de pura sombra que no tenía rostro, solo ojos brillantes como dos puntos de luz. Javier, dijo la figura, con una voz que retumbaba en todo su cuerpo. Ya no puedes escapar de tu destino. Javier intentó gritar, pero no salió sonido alguno de su boca. Intentó moverse, pero sus piernas estaban paralizadas, como si un peso invisible las mantuviera firmemente pegadas al suelo. La figura comenzó a acercarse, sus ojos destellando con una luz fría, y Javier sintió como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. En ese momento, algo extraño sucedió. La figura se detuvo, miró a Javier con intensidad, como si estuviera evaluando algo. Unas palabras susurradas, casi inaudibles, llegaron a los oídos de Javier. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que has hecho? Justo antes de que la figura pudiera acercarse más, un estruendo fuerte interrumpió el momento. Las luces de la celda se apagaron, dejando todo en la más profunda oscuridad. Javier, temblando de miedo, no pudo entender lo que estaba pasando. Entonces, de repente, escuchó una risa que era tanto humana como demoníaca, retumbando por todo el lugar. La figura desapareció, dejando a Javier solo en la oscuridad. Al día siguiente, cuando la luz regresó, los guardias encontraron a Javier tirado en el suelo, temblando de manera incontrolable. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. No pudo articular palabra alguna. Días después, en su juicio, Javier parecía estar completamente despojado de sí mismo. Los jurados lo miraban, confundidos y aterrados por su mirada vacía. Nadie sabía qué había pasado en esa celda, ni si Javier había perdido la razón o si lo que vivió era real. El juicio continuó, pero Javier nunca pudo dar una explicación clara. Su mente estaba rota, y sus palabras solo eran susurros temblorosos, como si aún estuviera escuchando las voces de los muertos.
¿Acaso las almas de Marta y el hombre le habían arrancado la cordura? ¿O Javier había sido víctima de algo aún más oscuro, algo más allá de lo que se podía entender? En la última noche antes del veredicto, Javier desapareció de su celda. Nadie sabe cómo ocurrió. Los guardias encontraron la celda vacía, con las puertas cerradas por dentro. Los registros de las cámaras de seguridad mostraban nada más que una figura difusa que caminaba hacia las sombras antes de desvanecerse. ¿Qué pasó con Javier? ¿Fue realmente él quien pagó por sus crímenes? ¿O algo más oscuro lo arrastró hacia la oscuridad? ¿Es posible que las almas de Marta y el hombre sigan acechando, esperando a que otros enfrenten el mismo destino? La historia queda abierta a la interpretación y, como siempre, las sombras nunca se disipan por completo. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Javier fue víctima de su propia culpa o algo más siniestro lo condenó de manera irreversible? Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios.